Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando el cuarto domingo de la Pascua. Y para este momento, ciclo A, no se les olvide, nos acompañan las hermanitas. Emma, muy bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, padre, muy contenta. ¿Contenta, va? Contenta porque vamos a celebrar el Día de las Madres yo México, yo sabía que algo había esta semana, algo padre, había. Eso de ser venir de México y luego venir aquí, lo celebro dos veces. Exactamente. Así es que el día 10 siempre me llevan a comer o algo porque no se les olvida que yo vengo de México a mis hijos. Y luego el día 14, el día siguiente, domingo, otra vez. De las mamás americanas. No recibo dos regalos, por supuesto, pero sí dos comidas cuando menos. Nuestra hermanita, bienvenida. Pues ya, Emma, exactamente, sí, ya también, sí. Ya Sí. todo. Nuestra hermanita, ¿de dónde? Sí. ¿Su nombre? ¿Qué ¿De tal? dónde viene? Mi nombre es Sandra Espinosa de la parroquia San Patricio en Merced y pues un gusto y un placer compartir con la hermana Emma y con usted, padre. Antes de que se me pase, si me dan permiso, quiero mandar saludos a nuestros hermanos presos de la prisión estatal del Valle aquí en Chowchilla, California, padre, que hay algunos de ellos que ven constantemente este programa pues y a veces cuando me toca ir para allá me dicen, te vimos en la tele. Entonces, un saludo para todos ustedes y bendito sea Dios por este programa que llega a los rincones donde mucha gente no puede ir a evangelizar, así como el radio y televisión, ahí llegan hasta los rincones más escondidos. Bendito sea Dios. Y sí, retomando la idea de Emma, el comentario que nos hizo del Día de las Madres, que en esta semana se celebra, yo creo que la mamá, no celebrarla una, dos veces, celebrarla muchas veces, y muchas veces, porque el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de una mamá es incomparable, y tampoco con nada se le puede pagar tampoco. ¿Cómo pagarle todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el cariño, todo el trabajo, desvelos, preocupaciones que uno a veces como hijo hace pasar a las mamás, y la mamá siempre se mantiene en esa postura de fidelidad, de maternidad consciente, y a veces aunque del hijo reciba rechazos, reciba, gestos, reciba mal habladas, reciba respondidas, todo lo que sea, ese ser tan sencillo, tan humilde, ahí está. Muy parecido firme. Al amor de Dios, ¿no? Exactamente, muy firme. Y por eso, pues muchas felicidades a todas las mamás. Felicidades, Emma, felicidades. Muchas gracias. Se lo merecen. Y un saludo también a mi mamá, indudablemente. Dios me la cuide, me la guarde, me la conserve. Y gracias, mamá, por haberme pues traído a la vida. Y padre, una cosa que a mí me gustaría pedir a todas las personas, que si hay alguien que ha ofendido a sus mamás en alguna forma, que hablen con ellas y les pidan perdón durante su vida, y no cuando ya fallecen las personas, porque es muy triste cuando yo oigo a personas que dicen, ay, yo ofendí tanto a mi mamá y se murió antes de que yo le pudiera pedir perdón y ahora tengo ese remordimiento. Que de todas maneras ellas desde el cielo nos perdonan, ¿verdad? Pero hacerlo cuando están con vida. Sí, todo esto en el marco porque celebramos, se viene el 10 de mayo y son momentos de reflexión, momentos de agradecimiento y momentos también de acompañamiento, porque son celebraciones muy especiales, muy especiales, y solamente la mamá es la que nos mueve, la mamá es la que nos une, la mamá es la que nos desde el lugar donde estemos nos hace regresar, porque ese sentimiento y ese cariño y esa atención de decir, pues vamos a estar o esto o lo otro, solamente la mamá. Por eso ese cariño y ese amor y ese acompañamiento de la mamá, como lo dijiste, muy acertado, semejante al amor de Dios hacia nosotros. Por eso felicidades, mamás, y Dios los bendiga. Y bueno, vamos a dar continuidad con la lectura de este domingo. Recuerden, estamos el cuarto domingo de la Pascua, primer domingo del mes de mayo, y sobre todo la lectura es primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 36 al 41. El día de Pentecostés
Se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Gloria. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura de este cuarto domingo de Pascua, fíjense qué importante es el anuncio a un arrepentimiento y a una conversión desde el punto de vista de la resurrección. Es importantísimo cómo Pedro, usando o valiéndose precisamente del acontecimiento que era la novedad, la resurrección de Cristo nuestro Señor, empieza a anunciar, empieza a evangelizar, pero desde ese punto de vista de la resurrección. Para hablar de la conversión y hablar de un arrepentimiento, como que siempre ponemos a Jesús en la cruz, de decir: miren, contemplen a Cristo crucificado, contemplen a Cristo doliente, contemplen a Cristo sufriente, mira, arrepiéntete, ese sufrimiento. Hoy, en esta primera lectura, Pedro le da una vuelta totalmente a la evangelización y anuncia la evangelización desde la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y lo que anuncia principalmente también es que Jesús no murió únicamente por lo que lo siguieron. Claro, dice aquí, y murió hasta por los paganos, murió por todo el mundo. Jesús no vino a salvar a unos escogidos, vino a salvar a todo el mundo. Eso es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos, Padre. Y nosotros decimos: no, si no eres católico no estás salvado, si no crees en esto no estás salvado. Pero se nos olvida que Él no vino a salvar a unos cuantos, que vino a salvar a todo el mundo, hasta los que no creyeron en Él. Y dice la palabra aquí que le preguntaban, ¿verdad? Era tanta el entusiasmo, la pasión de Pedro que se transmitía, que dice la palabra que se convirtieron hasta unas 3,000 personas, ¿no? Yo digo, ¿cómo andaría Pedro en aquel entonces? No existía micrófono, no existía un altavoz, entonces yo creo que él salió y con esa pasión la transmitió, estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora hay que recordar que Pedro fue aquel que se estaba muriendo de miedo y negó a Jesucristo 3 veces. Pero al saber el que Cristo había resucitado, ya se les había aparecido, entonces ahora sí salió con aquella seguridad, ¿verdad? Tuve miedo, pero he visto el poder de Dios, entonces sale y empieza a hablarle al pueblo. Y ellos se emocionan tanto que dicen, ¿cómo le hacemos, verdad? Para entrar al club, ¿qué tengo que hacer? Y fácil, les contesta: arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados y crean. Entonces está el sacramento de la reconciliación, está la confesión, hay que ir, acercarnos, aunque las líneas sean muy largas, el Padre lo sabe, y estábamos comentando eso al principio del programa, que a veces es tanto el trabajo que los sacerdotes tienen que atender a tanta gente, especialmente en tiempos litúrgicos especiales, que debería de ser todo el tiempo, ¿verdad? Pero haga el esfuerzo, vaya y esté 1 hora, 1 hora y media en la línea, ¿qué importa? Ahí mismo haga su penitencia, pero hay que acercarnos a Jesús, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo fue constituido Señor y Mesías. Él es el Señor de todo, pero el único puntito clave es de que si yo lo he hecho Señor de mi vida. Si yo no lo he hecho Señor de mi vida, así pasen miles de milagros, mi vida va a seguir igual, porque la decisión está en mí, yo tengo la llavecita. Sí, el papel de Pedro es acuérdense que estamos celebrando en este fin de semana el Día del Buen Pastor. Es el domingo, el Día del Buen Pastor. Y ya en la persona de Pedro estamos viendo ya ese papel importante de pastor.
La preocupación, lo dijiste, tomaste el tema y lo retomo, de la preocupación de atender a las personas. Pedro, desde el momento en que pues, nuestro Señor le dio esa autoridad, y cuando falta la cabeza, que sabemos, cuando con la muerte, con la pasión, que ya no estuvo el líder del grupo, entonces Pedro empieza a asumir ya ese liderazgo, y precisamente eso que acabamos de escuchar es el esfuerzo ya del pastor que está ya dando su vida por las ovejas. Dices, es increíble cómo se convirtieron más de 3,000 personas. Acordémonos que se bautizaron, exactamente. Para Dios todo es posible. Para nosotros como humanos, sí, y a estas alturas, porque son los comienzos de la evangelización, dice uno, ¿cómo es posible? Pues sí, para Dios es posible. Para nosotros ahorita, uno como sacerdote, a veces que nos toca bautizar, qué sé yo, 20, creo que el grupo el número más grande de niños que me ha tocado bautizar fue cuando estuve en catedral, un grupo de 60 niños. Y dije, pero, o sea, todo, muy yo solo, exactamente, con personal y todo, ya nada más uno ya pláticas y todo aquello. Y todo sale muy bien con organización, como dices tú, ya a estas alturas una organización. En aquellos tiempos, pues la iglesia apenas estaba comenzando. Apenas, por eso muchos hermanos separados que dicen, pero es que en la Biblia, ¿dónde dice que la misa? ¿Dónde dice que el horario? No, hay que ubicar el contexto. Hay que meternos en ese tiempo y saber que en Hechos de los Apóstoles era el comienzo. Nosotros ahorita ya estamos después de muchísimos concilios, después de muchísimos diálogos, después de muchísimas controversias también, porque la iglesia ha pasado de todo, y ya estamos teniendo una liturgia ya más o menos estructurada, pero a estas alturas eran los comienzos de la iglesia. Por eso es que Pedro ya está tomando el papel de ese pastor. Bueno, vamos a tomar una breve pausa, no se nos retiren, regresaremos con la lectura del Santo Evangelio. Regresamos en un momento. Nestled in the beautiful Sierra foothills, St. Anthony Retreat Center is the ideal setting for tranquil reflection and spiritual growth. Open year-round, St. Anthony's offers comfortable guest accommodations surrounded by the peace and serenity of God's creation. Plan your next retreat or conference at St. Anthony Retreat Center. Groups and individuals are welcome. For details, call 561-4595 or visit santanthonyretreat.org. Y estamos de regreso, queridos hermanos, para dar continuidad en este cuarto domingo de Pascua. Recuerden, estamos en el ciclo A y el Evangelio para este domingo, Día del Buen Pastor, es tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este domingo, como estamos celebrando el Día del Buen Pastor, yo creo que el primer punto de partida de reflexión de este evangelio es que cada uno nos concienticemos y le demos gracias primero a Dios
por el pastor, el sacerdote que tenemos en la parroquia. Porque hay mucha gente que no valora el esfuerzo, no valora el sacrificio, no valora la entrega, no valora el sufrimiento también que la vida del sacerdote lleva por atender al rebaño que se le ha encomendado en su momento. Hay gente que nada más ve al sacerdote como un funcionario, porque hay gente, a mí me ha tocado recibir personas en la oficina y yo quiero una misa y la quiero a tal hora y la quiero y usted, padre, para eso está. Digo, espérate, mijo, espérate, hay que ponernos de acuerdo. Mira, yo estoy aquí, el obispo me mandó para sacar adelante las necesidades, no para cumplir caprichos. Padre, entonces usted también se cansa. ¿También come? ¿También duerme? Fíjate que esa es la pregunta, mira, esa es la pregunta que mucha gente no entiende todavía. Piensan que son ángeles, ¿no? Exactamente. Que no por tienen eso que descansar. hoy que celebramos el Día del Buen Pastor, todo este tipo de preguntas, todo este tipo de comentarios, todo este tipo de situaciones es el día en los cuales debemos de pensar, de reflexionar y sobre todo por eso comencé yo diciendo debemos de darle gracias a Dios por el sacerdote que tenemos en la parroquia. Y padre, no se da muchas veces cuenta la gente de lo que ocupado y de todas las responsabilidades que tiene un sacerdote hasta que no, por ejemplo, entra uno a la oficina y está un día completo ahí en la oficina, entonces empieza uno a darse cuenta de todas las responsabilidades que tienen los sacerdotes. Los sacerdotes dicen, pero todo lo que hacen es celebrar la misa y confesar. Eso no es todo, eso no es nada, es una pequeña parte de todas sus responsabilidades. Entre más grande es la parroquia, entre más feligreses hay, son más las responsabilidades y no terminan ahí. Van a los hospitales, van a los cementerios, tienen la ejecución de todos los sacramentos y es un trabajo que hay veces que sus días no son de 8 horas y son de 14 y 16 horas y no se da cuenta la gente de eso. Es como decir cuando alguien le dice a los padres de familia, padre de familia es ser fácil, nomás tienen que trabajar y darle de comer a sus hijos. Y no se imaginan todo el esfuerzo, la responsabilidad, las faltas de dormir, de horas de dormir para ser un buen pastor. En este caso, si hablamos de los pastores, que son los padres de familia en los hogares, ¿verdad? Usted como sacerdote tiene sus ovejas, nosotros como padres de familia tenemos las nuestras por las cuales Dios nos va a pedir cuentas y cuando uno de verdad quiere ser un buen pastor, no nada más es proveer económicamente, hay que proveer espiritualmente, moralmente y pues ya me imagino un sacerdote, ¿no? Yo tengo 3 hijas, gracias a Dios, usted ha de tener miles, no sé cuántos feligreses tenga en su parroquia. Sí, y una de las cosas que a veces uno como feligrés, como sacerdote, a mí me da, siempre entiendo que la gente va a la oficina por una necesidad, y eso lo entiendo y lo acepto, porque pues en primer lugar para eso nos ordenamos, para atender a las ovejas, pero nunca, hasta donde yo me he acordado, y en los 16 años que tengo de sacerdote, que una persona que dijera, padre, pasaba por aquí, y pasé nada más a saludarlo, a ver cómo está. No, siempre cuando uno atiende a una persona, entiendo, es porque tiene un problema, tiene una necesidad, tiene una preocupación, pero que las ovejas, que el pueblo se preocupen por su pastor, se preocupen, como decías tú, que si durmió, se preocupen si comió. Yo gracias a Dios y les digo no es por poner en alto el nombre de Parlier, pero ¿cómo me llevan comida a mí en Parlier? Gracias a Dios. Bendito sea Dios, les agradezco muchísimo que hay familias que se preocupan, porque como dices, ¿a poco come, padre? Sí, claro. también como, y hay personas que me llevan mis tamalitos cada 8 días, hay personas que me llevan mi vasito de birria o mi vasito de menudo. Tengo, padre, para que se lo desayuno, tengo, padre, para que se lo cene, tengo, padre. Digo, qué bonito. Son detalles que a uno lo engrandecen y uno se da cuenta de decir, la gente sí me está tomando en cuenta. Pero hay parroquias
y hay comunidades, digo, y ojalá y no sea el tipo de feligreses, si ustedes son feligreses, que nada más tienen a su pastor como un funcionario y que no les cae bien porque ya es mayor, porque es corajudo, porque les ha hecho un mal gesto, ténganle paciencia y denle gracias a Dios por ese pastor que tienen ahorita en este momento. Porque ahí en la persona de ese sacerdote, ahí está la imagen del buen pastor. Con todas las virtudes que tiene, con todas las debilidades que conlleva un sacerdote, porque el sacerdote conlleva también todo lo que es la humanidad. A mí me costó trabajo aceptar mi humanidad una vez que fui ordenado, pero cuando puse los pies sobre la tierra y me di cuenta que era humano, dije, no soy un angelito, no bajé del cielo, no me trajo una corte celestial y me puso aquí, no, soy humano. Y como humano que soy, y como humano que somos todos los sacerdotes, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras limitaciones, y tal vez cometemos nuestros errores. Eso hay que aceptarlo. Pero yo les digo siempre, en vez de criticar a un sacerdote, hay que orar por él. Hay que hacer oración, porque a nosotros nos ayuda más una oración que hagan por su sacerdote que una crítica. Y ayudarlos, Padre, porque se necesita mucha ayuda. El sacerdote necesita toda nuestra ayuda, sí, todo lo que nosotros podamos hacer. ¿Cuántas veces un sacerdote nos pide hacer algo y o decimos no podemos, o estamos muy ocupados, o yo no sirvo para eso, o yo no soy digno de eso? Y debemos recordar que necesita nuestra ayuda, porque somos muchos los feligreses, somos muchas las ovejas y ahí son muy pocos los pastores. Sí, exactamente. Y precisamente hoy en el Día del Buen Pastor, yo le doy muchísimas gracias a Dios. Primero, porque me haya llamado, me haya sacado de donde me sacó, de allá de mi rancho Tenanguillo, que mucha gente no conoce. Los que conocen se van a alegrar porque, ¡ay, el padre nos dijo que es de allá! Sí, yo soy de Tenanguillo, Tabasco, Zacatecas, y lo digo con mucho orgullo. Le doy gracias a Dios primero porque pues Dios me escogió. Dios me sacó de aquel ranchito de allá. Dios puso la mirada en mí, me sacó. ¿Por qué? Solamente es una pregunta que todavía no he encontrado respuesta. Y yo creo que no voy a encontrar respuesta en este mundo. Simplemente le doy gracias a Dios que me sacó de ahí, de ese ranchito, me pulió, porque el seminario uno al seminario llega como una roca, sin forma ni nada, pero cuando ya el arquitecto empieza a moldear, y ya empieza a sacarle, a verle forma, de aquí va a sacar un sacerdote, de aquí empieza a quitar cosas que no van en nuestra formación. Y entonces ya cuando lo presentan a uno ante el obispo y decir, obispo, ordena para que sea sacerdote, entonces ya uno se da cuenta que Dios lo ha llamado. Y sobre todo, les comparto porque estamos celebrando el Día del Buen Pastor. Para Parlier va a ser una bendición porque en este mes también, el 27, va a ser ordenado Gonzalo, que es nuestro diácono, y pues vamos a estar de ahora sí, como decimos, de manteles largos y bendiciones. Bendiciones porque el Día del Buen Pastor y celebrarlo en este mes aquí con una ordenación que sabemos que no va a ser para Parlier, y yo ya me hice la idea, no me lo van a dejar en Parlier, pero que Parlier ha aportado esta vocación. Y detrás de Gonzalo viene otro seminarista, Walter, también, que es de Parlier. Y digo, yo hablo de Parlier porque ahí estoy. A veces los hermanos me dicen, ay, padre, pero ¿por qué no hablas de nuestra parroquia? Ve y ponte allí donde estoy yo para que hables de tu parroquia. Yo no voy a hablar de tu parroquia si yo no estoy ahí. No la conoces. Exactamente. Bien. Yo hablo de la parroquia donde estoy y doy las bendiciones, doy a conocer las bendiciones que Dios ha derramado en esa parroquia. Pero padre, mi opinión es que usted es un muy buen pastor y que los muchachos nos falta mucho. No, con ese entusiasmo que usted tiene, los muchachos lo siguen, los jóvenes lo siguen, y de ahí vienen los futuros seminaristas, de ahí vienen los futuros sacerdotes, porque tristemente en nuestra diócesis son pocos los sacerdotes que ya están jóvenes, ¿verdad? Que son jóvenes. Tenemos muchos sacerdotes que ya han tenido infinidad de años de servicio y que ya están ancianos o enfermos,
Y los jóvenes no siguen ese ejemplo porque ya los encuentran cansados, ya los encuentran enfermos. Pero si hubiera más sacerdotes, así como usted, llenos de entusiasmo de jóvenes, tendríamos mucho más. Algo, Emma, que es bien importante, que el joven sienta el apoyo. Y yo creo que eso es bien importante. Cuando un joven siente el apoyo de su sacerdote, eso lo motiva. Eso lo motiva. Y yo siempre en mi mentalidad, y espero no cambiar, que nunca Dios me dé, ahora sí, si algo le pido, que Dios no me dé la licencia de cambiar esa mentalidad, de decir, apoyar a los jóvenes y especialmente que el joven sienta el apoyo de su sacerdote. Y si se reconoce, si usted como sacerdote, me imagino yo que ha reconocido desde cuándo, cuáles son los muchachos que tienen esa madera, que van prepararlos y manejar con ellos y trabajar con ellos y animarlos, no a desanimarlos, porque muchas veces hasta los padres de familia desaniman a sus hijos de una vocación. Que sabemos que en la viña del Señor pues hay de todo. Hay de todo. Por eso es lo que yo les digo y les recomiendo. Hoy en el Día del Buen Pastor hay que hacer oración por su sacerdote, pedir a Dios vocaciones sacerdotales porque necesitamos. Hay muchísima urgencia, necesidad de sacerdotes y esos jóvenes que andan por ahí en los grupos pastorales, en los grupos juveniles, la invitación que le den una oportunidad a Dios, que le pregunten a Dios, Señor, yo puedo ayudar, puedo cooperar, puedo servirte como tú quieres y que Dios tome una decisión. Hoy en el Día del Buen Pastor es un momento muy importante para celebrarlo. Siempre nuestro modelo, sabemos que nuestro modelo a seguir es Cristo nuestro Señor, que Él es el pastor supremo, el pastor perfecto y sobre todo el pastor que a todos nos da ese modelo y el modelo que todos debemos de seguir. Y ya después vendrán los modelos que a manera de humanos tenemos para motivación, los santos, los grandes papas que la iglesia nos ha brindado, los sacerdotes que han pasado tal vez por nuestras parroquias, que muchos de ellos tal vez nos han motivado. Y bueno, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y recuerden, mucha oración por su sacerdote.